Este segmento es presentado por Cemento Cibao. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es la sección Sin Rodeos, la sección de Monseñor Pablo Sedano Sedano. Buenos días, Monseñor. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, los que somos del Señor siempre tenemos muchos motivos para sentirnos bien. Así es, Monseñor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Así es. A veces pensamos que perdonar es muy difícil, Monseñor. ¿Será muy difícil perdonar? Vamos a hablar hoy en el Sin Rodeos sobre los tipos de perdón. Y ya Hilda y Benito, al principio en el programa, estaban hablando sobre el perdón. Ahora, yo me pregunto, Monseñor, ¿qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? Sí, es un tema muy necesario y muy importante porque siempre estamos necesitados de pedir perdón y de perdonar. Pero, ¿qué significa perdonar? Significa un acto de amor y de misericordia a partir de Dios Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo para ser perdonados y al mismo tiempo identificarnos con Jesucristo que en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De modo que el perdón bíblicamente pues se refiere al Señor y el Señor nos refiere a nosotros esa necesidad de perdonar. El ejemplo nos lo da el mismo Jesús. Monseñor, ¿a quiénes nosotros debemos pedir perdón y a quiénes debemos perdonar? Nosotros debemos en primer lugar pedir perdón por nuestros pecados a Dios Padre, porque Él nos hizo con amor y para el amor. Y cuando no perdonamos estamos desobedeciendo a ese amor. El mandamiento está claro: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. De modo que estamos llamados a pedir perdón a Dios, porque Sí. es nuestro Creador, es nuestro Padre y a Él debemos obedecer, cumplir en toda su voluntad. Estamos llamados también y debemos al mismo tiempo perdonar a los hermanos que nos han ofendido. Necesitamos perdonar, como también nosotros necesitamos que nos perdonen. Necesitamos perdonar, pero también hemos de perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que no se perdonan a sí mismos, porque dicen: pero yo lo sé todo, yo lo conozco todo, yo sé lo que es malo y lo que es bueno, yo cometo el pecado sabiendo que lo estoy cometiendo, y como que sienten que Dios no le va a perdonar por esa culpa propia de usted pecar, sabiendo que lo está haciendo, teniendo la conciencia y hasta el rechazo, pero sin embargo lo hace, porque usted se deja seducir por las fuerzas malignas. Pero fíjate también, debemos pedir perdón por los daños que hacemos a la naturaleza, no solo a las personas, sino también a la creación, a la naturaleza, porque cuando ofendemos a la naturaleza, es decir, cuando dañamos la ecología concretamente, pues nosotros estamos dañando a los hermanos también. Sí. Porque afecta al clima, afecta a la creación entera, al cosmos, afecta. Entonces también debemos pedir perdón a la creación por los daños hechos, porque son indirectamente daño también a los hijos de Dios. Sí, Monseñor, y muchas veces perdonar y a la persona que hemos ofendido y perdonarnos a nosotros mismos es también reconocer nuestra sencillez, nuestra humildad. Si Jesús ha sido el ejemplo, la persona que nos ha enseñado a perdonar, ¿por qué nosotros no somos capaces no solamente de perdonar a quienes hemos ofendido, sino también de perdonarnos a nosotros mismos? Pero, Monseñor, ¿el perdón nos libera de los sufrimientos cuando nos ofenden? Claro que sí. Cuando una persona me ofende a mí, ¿qué sucede? Que yo sufro. Sí. Porque me hirieron. Y entonces eso me duele. Y entonces como que me aleja de esa persona. Y entonces sufro mucho, ¿verdad?
porque y sobre todo si esa persona era allegada a mí, pues es como si me defrauda, porque yo creía que esa persona era frente a mí una cosa y resulta que ahora me salió otra. Eso me hace sufrir mucho a mí también, pero también a la persona que hizo sufrir al otro, por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? A mí me duele que me hagan algún daño, pero me duele muchísimo más cuando yo pienso que yo se lo he hecho a Cuando ha otro, causado el daño a la otra persona. por omisión o por lo que sea, porque sobre todo por omisión, ¿verdad? Porque lo otro no se cuida más, pero a veces por omisión uno ofende al otro. Y eso a mí me duele tanto que hasta que no le pido perdón yo no me siento bien. Sí, y realmente, monseñor, cuando uno se da cuenta que ofende a una persona y se reconcilia y perdona, uno realmente se siente bien. Uno siente como que ha depositado, ha botado esa carga que tenía dentro. Igual que cuando tú te confiesas, ¿verdad? Sí. En el sacramento de la confesión, tú pides perdón a Dios a través del sacerdote por todo lo que tú crees que ha sido negativo. Y cuando tú sales ahí, tú sales liberado, contento, ¿verdad? Porque, Sí. bueno, el Señor me perdonó. Y si el Señor me perdonó, si los hermanos me perdonan también, pues yo tengo todavía más obligación de perdonarme a mí mismo, porque la misericordia de Dios no la podemos nunca negar. Por ejemplo, en relación a la confesión, hay personas que sienten la necesidad de confesar lo mismo, yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Cuando encuentro personas así, yo les digo, mire, Dios, cuando Dios perdona, ya perdonó. Es distinto a nosotros que perdonamos, pero muchas veces recordamos, ¿verdad? Y hasta cierto punto al recordarnos podemos sentir mal otra vez. Sí, sí, es cierto. Perdonar es muy lindo, monseñor, pero ¿estamos nosotros obligados a perdonar? Por supuesto que sí, es un mandato del Señor. Está clarísimo cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7 veces. No, Pedro, no 7. 70 veces 7. El número 7 quiere decir completo, ¿no? Sí. Entonces, 70 veces 7 estamos obligados. Eso quiere decir siempre. Siempre. Porque Dios perdona siempre, nos ama siempre, pero nosotros estamos llamados a amar siempre. Y mientras no perdonamos, ahí dejamos de amar. Entonces estamos quebrantando ese gran mandamiento del amor de Dios. Así es, monseñor. Pero también en el Padre Nuestro, que nosotros rezamos toda la noche, hay una frase muy importante y eso es lo que tenemos que tomar como ejemplo para poder perdonar. Y en el Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, mira, 2 cosas. Yo me encontré con una persona que me decía, no, yo no perdono a esa persona porque me ofendió demasiado. Así tú no perdonas. Y dice Jesús, si estás en el altar y recuerda que alguien tiene algo contra ti, deja el altar, vete, reconcíliate y luego vuelve y continúa tu oración. Y esa persona era de comunión y decía así que no perdonaba. Y también le decía, bueno, mira, y el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Tú rezas el Padre Nuestro, lo rezas todos los días. Y tú dices, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dices que no perdonas, cuando rezas el Padre Nuestro te está contradiciendo. Y tienes que ser consciente de que entonces Dios no te perdona cuando tú pides perdón. Así es, monseñor. Este tema me gusta muchísimo. Realmente perdonar nos libera, perdonar nos hace sentir mejor. Y yo sé que también nuestros amigos que están aquí, que están siguiéndonos, sé que han entendido mucho y van a saber que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a quienes hemos ofendido, pero también recibir ese perdón de Dios es lo que nos hace sentir como verdaderos cristianos. Pero y felices. fíjate que cuando perdonamos nos sentimos libres, el corazón, el alma, para sonreír y para amar a todo el mundo. Y qué bonito es poderle dar amor a todo el mundo. Eso claro es precioso. Que sí, claro que sí. Eso es gozar demasiado. Sí. Dios demasiado bueno con nosotros. Nos permite vivir un poco
del cielo aquí en la tierra. Así es, un pedacito del cielo acá. Muchísimas gracias, Monseñor, por iluminarnos con este tema tan maravilloso, un tema muy interesante para nosotros y también para ese público que nos sigue. Siguiendo su ya tienen muchísimas cosas para ustedes, no se muevan, quédense con nosotros. Sus huellas.